cualquier cosa que tomamos, ¿verdad? Y saber que pues el que está exponiendo. Publicando demasiado. Sí, Y lo importante de esto es también creo que veamos en la charla. No, qué bueno que lo preguntan. No tienen que mostrar apuntes de todas las clases, solo cuando digamos, miren, es una actividad que requiere que haya, como para hoy, ya tenemos esta otra. Creo que la tarea que hicimos. Exacto, lo acabamos de hacer, es su comprobación de que estuvieron aquí presentes, atentos. Muy buenos días, bienvenidos a esta clase de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés. Hoy tenemos como invitado a Ali Dani. Es una ocasión muy especial para nosotros tener la oportunidad de escuchar a Ali en la clase de hoy. Ali es reconocido por la Embajada de Canadá recientemente con el Premio de Derechos Humanos por la importante labor que viene haciendo en esta materia. Co-director de la organización Acceso a la Justicia, que lleva el impulso de la situación venezolana en materia de justicia y se ha convertido en un importante referente en esta materia. Ali es abogado y especialista en derecho administrativo por la Universidad Católica de Pequeño y tiene estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos de esta casa de estudios, y el día de hoy está acá para hablarnos sobre el caso Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. Bienvenido, Ali, tienes la palabra. Gracias, Gabriela, gracias. Me alegra sobre todo estar el día de hoy en la universidad, regresar. Aquí siempre es algo muy grato. Y bueno, para no perder mucho más tiempo, vamos a tocar el punto que es la causa de nuestra presencia aquí, porque es un tema muy denso, un tema que tiene muchos elementos a considerar. Y vamos a empezar entonces por cómo se inició la investigación, cómo se inició el examen preliminar en el caso de Venezuela, cómo llegamos a donde estamos. Okay. Entonces, si podemos empezar la presentación, pero esto se inicia luego de las manifestaciones masivas que hubo en el año 14 y en el año 17, que fueron reprimidas de manera masiva. Esto ya me está diciendo algo. Si usted habla con alguien que vivió los hechos del 2014 o vivió los hechos del 2017, y usted cierra los ojos, esa persona puede ser de Mérida, de San Cristóbal, de Puerto Ordaz, de Maracaibo, de Caracas, y usted va a darse cuenta que escucha lo mismo. Que escucha lo mismo. El patrón de represión en todas estas ciudades que estoy señalando era muy parecido.
¿no? Había en algunos sitios donde estas acciones eran diferentes por algunos motivos particulares. Por ejemplo, en Mérida se determinó un patrón de más de 17 personas que fueron que le dispararon perdigones a los ojos. Es un patrón particular del estado Mérida, por ejemplo. ¿Ok? Pero los allanamientos a casas sin orden judicial, las violencias contra propiedades y bienes de las organizaciones que en las que había dificultades para o había manifestaciones, estos patrones, la violencia contra los manifestantes, las torturas, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, todo eso es el mismo patrón muy parecido con víctimas. Entonces, se lo digo porque me pasó a mí de escuchar compañeros de San Antonio de los Altos, de aquí mismo de Caracas, del estado de Mérida, del Maracaibo, y lo que uno escuchaba era básicamente el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones y, en algunos casos, torturas y más. Entonces, esto originó que hubiese denuncias a nivel internacional. Es decir, esto no se quedó ahí, porque visto que el aparato represivo en Venezuela no solamente involucra a los órganos de seguridad del Estado, sino que también hacer parte de ellos el Poder Judicial, no hay ninguna expectativa de que cuando uno hace una denuncia de violación de derechos humanos, esas denuncias sean perseguidas, porque el aparato represor también está en el Poder Judicial, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, que ha señalado un informe muy contundente que yo espero que algún día sea objeto de estudio en las universidades, donde indican que efectivamente el Poder Judicial, el sistema de justicia, está al servicio de la administración. Y eso involucra, por supuesto, el Ministerio Público. Entonces, en este sentido, el hecho de que estas denuncias de miles de víctimas, insisto, de miles de víctimas, fueran generando contenido, fueran siendo documentados por diferentes organizaciones y por propias organizaciones de víctimas. Hay organizaciones de víctimas, yo les puedo dar los nombres a los que quieran seguir su cuenta en Twitter. Esas organizaciones llevaron denuncias ante que era el entonces la fiscal, que era la señora Benzouda, y luego, en febrero del año 2018, es decir, un año luego de las manifestaciones del 17, la señora Benzouda, en febrero de ese año, del año 2018, abrió un examen preliminar, motu propio. ¿Ok? Es decir, por propia iniciativa, la señora Benzouda consideró que había elementos suficientes para iniciar un examen preliminar. Un examen preliminar no es una investigación, un examen preliminar es la fase previa a la investigación. ¿Ok? Y entonces aquí, digamos, hay que entender que en la CPI hay dos grandes fases. La fase con el Estado, digo con, no contra, con el Estado, y la fase de casos, que ya son personas. ¿Ok? Todavía al día de hoy estamos en la fase con el Estado. ¿Ok? Entonces, el hecho de que el sistema penal internacional está formado a través de un estatuto suscrito por Estados hace que en la formación de las investigaciones los Estados tengan un elemento protagónico. Porque la Corte, siempre se dijo, no fue constituida para ser la Corte del mundo. La Corte no quiere ser el tribunal de todos los crímenes de lesa humanidad. La Corte quiere ser excepcionalmente la Corte donde se ventilen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, el crimen de agresión y el crimen de genocidio. Que el crimen de genocidio es un tipo de crimen de lesa humanidad, pero por su naturaleza en particular se le considera parte. Entonces, el tema es que, como esto es así, la Corte dice, bueno, yo trato de que sean los estados los que sancionen estos tipos de crímenes, porque si no, no me voy a dar abajo. Y es verdad. El mundo está lleno de desgracias y lamentablemente esas desgracias van a más y no van a menos. Entonces, con más razón, la Corte dice, pero yo trato de que sean los estados los que juzguen estos delitos y yo excepcionalmente, cuando no quieran o puedan, que eso también ha ocurrido. Ha habido casos que los países dicen, no lo tengo la capacidad, entonces la Corte es la que entra a conocer resultados. Dice, bueno, entonces yo conozco excepcional. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el examen preliminar, la señora Benzouda hizo una labor que yo quisiera
quisiera reconocer, porque a ella, no sé por qué, se la atacó muchísimo aquí en Venezuela. Gente que supuestamente está a favor de la investigación de crímenes de lesa humanidad, pero se dijeron cosas sin ningún fundamento, no hubo ninguna base para las denuncias que se hicieron, y yo, pero puedo decir que he acompañado este proceso desde su inicio, doy fe que la señora Benzoda hizo lo que tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Es más, digo más, la señora Benzoda ha hecho más por la investigación de crímenes de lesa humanidad que cualquier funcionario del Estado de Venezuela. Entonces, el hecho de que se haya atacado tanto por supuestas personas que se declaran opositoras, a mí me llama muchísimo la atención. Para que tengan un ejemplo, en un caso pusieron la señora Benzoda acusada de envenenamiento. Entonces, cuando leo la noticia, es un periódico en Gambia, porque la señora Benzoda es de Gambia, y me encuentro que la denuncia es de un señor que dice que la señora Benzoda lo quería, lo invitó a cenar a su casa y le hizo un engrudo. A partir de la palabra engrudo, de ¿okay? Entonces, claro, el tema es que cualquier cosa que alguien haya dicho por ahí, entonces se dijo, no, la señora Benzoda es mala, no saben por qué. Pero lo cierto es que ella inició la investigación y ella la terminó. Eso es lo primero que quiero terminar de decir aquí. La señora Benzoda terminó la investigación, dijo, ya, el examen preliminar. Terminó el examen preliminar y dijo, ya hemos terminado el examen preliminar y estoy por decir las conclusiones de ese examen preliminar. Sin embargo, eso lo anunció pocos meses antes de que terminara su periodo como fiscal. Y el gobierno, haciendo lo que va a hacer, lo que ha hecho y lo que va a hacer mientras la Corte Penal conozca de estos casos, utilizó una medida, un recurso absolutamente inadmisible, de hecho fue declarado inadmisible al límite, pero que hizo, que impidió que la señora Benzoda pudiera pronunciarse sobre las instituciones del examen preliminar. Entonces, como ven, no fue que ella no lo quisiera, sino que un recurso interpuesto, y como digo, manifiestamente infundado, y que fue rechazado aquí por el toque corte, impidió que ella se pronunciara, lo cual hizo que fuera este fiscal, el fiscal Khan, el que se pronunciara. Pero, insisto, el trabajo lo hizo y poder. Entonces, y por eso mi agradecimiento. Hay un compañero de nuestra promoción que está en una organización internacional ahora, alguien que yo admiro muchísimo, y que por razones de trabajo tiene contacto con ella. Ella ahora es embajadora de Gambia, ¿no? Y me dijo, ¿qué quieres que le diga a la señora Benzoda? Lo único que le puedo decir es que le pido que le digan que muchas gracias. Porque, como digo, ella ha hecho más por la investigación de crímenes de lesa humanidad en este país que cualquier funcionario del Estado de Venezuela. Entonces, ¿hay una pregunta? No, ya la respondí. Ok. Entonces, bueno, las fases del examen preliminar son muy sencillas. Primero, la veracidad de la fuente, después, la determinación de si hay bases para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Tercero, si hay investigación de los responsables de eso. Y el último, que es el más subjetivo de todo, es si es el interés de la justicia que hay una investigación. ¿Ok? Esos elementos todos se terminaron, todos se concluyeron, y vamos a la siguiente lámina, en el año 2021. Bueno, esto es lámina rápidamente, era que es algo curioso. Mientras se tiene examen preliminar y ya la señora Benzoda había dicho que iba a dar su decisión, la Fiscalía venezolana, faltando a su deber constitucional de proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en vez de proteger a las víctimas, protegió al Estado venezolano diciendo que el examen iba muy rápido. O sea, se quejó de la supuesta celeridad de la Corte, ¿no? O sea, imagínense ustedes un funcionario que busca la justicia que diga que la justicia va demasiado rápido, ¿no? En el caso venezolano, como dijimos, el examen preliminar empezó en el año 2018 y terminó en el año 2021, con 3 años, un poco más. Y aquí tenemos ejemplos varios de 29 exámenes preliminares, en los cuales 11 terminaron mucho antes de los 3 años que terminó el examen. De modo que no es cierto que el examen de Venezuela sea más rápido o más lento que la mayoría, y tampoco es cierto que hay una discriminación, porque además se dijo eso, que se discriminaba al Estado venezolano con esta investigación tan rápida, ¿no? Y no es cierto, porque como digo, ha habido 11 casos donde la investigación fue muchísimo más rápido, como por ejemplo el caso de Libia, donde duró 3 días, ¿ok? Que es el caso de Gaddafi. Lo que pasa es que, como saben, pues Gaddafi no llegó
a poder ser juzgado. Pero hay otras muchas investigaciones de muchos otros países donde esa investigación no lo ve. Disculpe, disculpe mi ignorancia, pero no entiendo quién es la señora Benzoda. Si La es una fiscal, fiscal venezolana o de la Corte de la Muerte. no, la fiscal de la Corte. De la Corte. La señora de Soto fue la fiscal anterior al fiscal Khan. ¿Okay? Listo. El fiscal Khan fue precedido por la señora de Soto, que era la vicefiscal antes, con el fiscal anterior, que era un argentino, ahorita no me acuerdo el nombre, y que fue el primer fiscal. O sea, el señor este argentino, que no recuerdo, que es el mismo de 1985. El abogado, vean esa película, que es sobre crímenes de lesa humanidad también. Y el que llevó a la Junta Militar, colaboró con el fiscal, que él era asistente del fiscal, este señor Moreno Campo. Moreno Campo colaboró con el que era fiscal adjunto y él colaboró a que los miembros de la Junta de Gobierno argentinos fueran llevados ante la justicia argentina y fueran condenados. Esa es la película 1985. Y a este fiscal le correspondió pronunciarse sobre Venezuela en su momento. En ese momento hubo denuncias cuando estaba en la época de Chávez. Él recibió denuncias y consideró que no había elementos para considerar que había crímenes de lesa humanidad, lo cual no quiere decir que no haya habido violaciones de derechos humanos. Son cosas diferentes. ¿Ok? Solo una pequeña, la Corte Penal Internacional se pronunció cuando no sé si se consideraron crímenes de humanidad o violaciones en la guerra de Bosnia. Acuérdate que el estatuto entró en vigencia en el año 2001, ¿no? Y el conflicto de los Balcanes fue en los 90. Pero se hizo pero sí hubo, y es muy bueno que digan ese ejemplo, porque hubo un tribunal actor, que es el tribunal que se conoce como para la Yugoslavia, que aprovecho para decir que es el Tribunal Penal Internacional más exitoso de la historia. Hubo más de 130 personas indiciadas, de las cuales creo que quedaba pendiente uno o dos casos por decidir todavía. El resto de los casos fueron decididos y la mayoría de ellos además con sentencias condenatorias. De modo que me alegra que hayas puesto ese ejemplo, porque ese es un ejemplo de cómo la justicia internacional pudiera funcionar de manera óptima, en la medida en que, como digo, más de 130 personas fueron juzgadas y sus juicios terminados. Quedan algunos, como digo, algunos recibos de apelaciones que están por decidirse, pero ya la mayoría de los casos fueron, ya están prácticamente terminados. Actualmente, o sea, ya aclaró que eso, a ver, nos encontramos con el Estado, pero ¿en qué estatus se encuentra el caso? Vamos para allá, vamos para allá. Entonces, esto para que vieran un ejemplo de que no es verdad, este argumento del gobierno que me discriminan y que esto va muy rápido y que yo, ¿no? Además quisiera recordar que hay casos que tienen 9 años. Estamos hablando de casos que ocurrieron ayer y que al día de hoy no han sido investigados. Sigamos con la siguiente. Luego, hubo aquí algo histórico que no nos hemos dado cuenta. En Venezuela pasan tantas cosas todos los días que a veces no nos damos cuenta de cosas que tienen una trascendencia más allá del hecho puntual, ¿no? Y es que nunca había ocurrido que un fiscal viniese al país investigado, ¿ok? Y al lado del presidente del gobierno, que sobre el cual se está haciendo la investigación, anuncia en cadena nacional que va a pasar de examen preliminar a la investigación. Esto es un hecho inédito, que dentro de 100 años era esto increíble. ¿Ok? Que el fiscal de la Corte Penal haya anunciado que pase a la fase de investigación en el país investigado, en el gobierno que está siendo investigado, así como el jefe del gobierno al lado. ¿Ok? Entonces, en este sentido, se cierra el examen preliminar y se pasa a investigación. Aquí hay un tema técnico y es que, a pesar de que, como señalé, el examen preliminar lo inició la señora Benzoda, luego, en septiembre de ese mismo año, hubo una revisión, que es la otra manera en que la Corte puede conocerlo, ¿okay? Donde un Estado parte remite a la Corte en un caso. Eso ha pasado muchísimas veces. A veces incluso es cuando el propio Estado remite su propio caso, cuando no puede, ¿okay? Cuando dice no tengo la capacidad. Y el otro manera para terminar de echar el cuento es a través del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede remitir un caso a la Corte. Y eso ocurrió en el caso de Libia, en el caso de la... Entonces, dicho esto, el fiscal dice, yo cierro el examen preliminar, se cumplen los requisitos, vamos a investigar.
El gobierno, el 15 de abril de ese año, el año 2022, del año siguiente, fue en noviembre del 21, en abril del 22, y dice, yo aplico el artículo 18, párrafo 2, según el cual, cuando se pasa la fase de investigación, yo puedo decir que estoy investigando esos crímenes y que, por tanto, el fiscal debe paralizar la investigación, ¿no? Entonces, eso efectivamente está en el estatuto y entonces eso lleva un contencioso. El contencioso es el que decide la sala de cuestiones preliminares, donde dice quién tiene la razón. Si es el fiscal que quiere continuar con la investigación o el Estado que dice que está investigando. Entonces, eso generó una posición formal que se presentó el 15 de abril de 2022, donde en un documento muy cuestionable, el gobierno trata de decir que él sí está investigando y cita, curiosamente, en vez de decir, bueno, si hay no sé, 1000 denuncias o 10.000 denuncias de crimen, bueno, yo tengo, no sé, el 90% con casos, lo que hizo fue señalar casos particulares. Como que si yo dijera que acabo con la violencia contra la mujer porque meto preso a contra la mujer, no se acaba porque yo meta preso a un abusador de mujeres. Eso se acaba cuando yo diga de las 1000 denuncias, 998 fueron condenadas o fueron investigadas y fueron cerradas satisfactoriamente, pero no con uno o dos casos. Entonces, el gobierno en este escrito presentó, por ejemplo, el caso de un muchacho que fue violado en Maracaibo, además, con muy cuestionado, una cuestionable manera de decir el nombre de la víctima, en un país tan homofóbico como este. Y dijo, en ese caso hubo sanción a los responsables. Lo que no dijo el gobierno es que de los 12 personas que fueron mencionadas por la víctima, solamente fueron investigadas y sancionadas 11. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó? Perdón, fueron investigadas 10 de los 11. Y ustedes me dirán, ¿qué pasó con el 11º? Bueno, el 11º era un supervisor. Entonces, más bien, esto lo que confirma es que si usted está en la cadena de mando, aunque sea en un puesto bajo, como ser supervisor de la policía, usted queda fuera de la investigación. ¿Ok? Porque todos los demás que fueron sancionados eran policías raras, de la policía de Maracaibo. Entonces, más bien, el caso que pusieron, el caso que pone en evidencia que mientras usted está en la cadena de mando, es más fácil que usted no se investigue. Como digo, más bien el caso fue para alegar todo lo que el gobierno quería probar. Pero bueno, en todo caso, el gobierno dice, yo estoy investigando y yo, entonces saca lo que nosotros hemos denominado en acceso a la justicia, la política de la cárcel. Dice, hemos reformado el COD, hemos mejorado leyes, hemos promulgado no sé cuántas leyes, hemos hecho esto, hemos aquello, como que si promulgar leyes en este país implica que se van a cumplir, ¿no? Y por eso lo llamamos diplomacia de gaceta, porque no pasa de eso. Luego, el fiscal, entonces aquí viene, vean algo que quisiera destacar. El gobierno presenta su escrito el 15 de abril y el fiscal responde el 1 de noviembre. Uno de los que estaba molesto, por eso era yo, le decíamos, ¿qué le pasa al fiscal? O sea, tenemos 3 años de investigación, estamos, no sé, en septiembre, en octubre y el fiscal no se pronuncia. Si ustedes leen el escrito del fiscal, ustedes tienen la razón. Resulta que una vez más utilizando estas tácticas dilatorias a las que tenemos que acostumbrarnos, porque esto va a ser así siempre, y esto no ha terminado, cuando lleguemos a cómo nos vamos a ver que hay otras herramientas para dilatar el proceso. El tema es que cuando el gobierno presentó su escrito el 15 de abril, dijo, ya va, tengo unos anexos. Entonces, dame chance para entregar los anexos porque no los tengo todos ahora. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Cada 2 o 3 meses entregaba anexo 1. 2 meses más, anexo 2. El último anexo, el tercer anexo, lo entregó público. Y claro, el fiscal, y esto por supuesto no era público. Entonces, el fiscal no podía hacer nada hasta que el gobierno terminara de entregar los anexos. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando finalmente el gobierno entregó el tercer anexo, en octubre, al mes, el fiscal presentó entonces su contestación de una manera rápida. Por eso quisiera hacer en la rapidez de la fiscalía y del tribunal en la corte, porque siempre se tiene la idea de que la corte es muy lenta, pero no sabemos los intríngulos que hay por debajo, donde el gobierno pone todas las trabas y hace todas las tácticas dilatorias que puede para que el proceso vaya lento. Entonces, en este informe, como ven ahí, hay cifras, el informe es demoledor y agrega un crimen que no estaba. Si vamos a la lámina primera, van a ver que ahí estaba detención arbitraria, desaparición forzosa, delitos sexuales, tortura, maltrato, ¿ok? Pero no estaba uno que a mí en lo personal me ofendía que lo estuviera, que era el de asesinato. ¿Okay?
Aquí en este informe ya se menciona de un caso que no se dice el nombre de la persona, pero que se indica que murió luego de ser torturado. ¿Okay? Entonces ya vemos cómo se incluye en este informe un tipo delictivo que antes no estaba, el crimen de asesinato. Y además se habla de números ya muy concretos. Se dice, mira, de los 900 y tantos casos que hemos analizado, el 67% están en la fase inicial. Ni siquiera han llegado al tribunal. Y estamos hablando, insisto, del caso de 2014 y 2017. Si ustedes han tenido tiempo para que estos casos lleguen a juicio. Y cuando digo que el 67% están en investigaciones que están todavía en etapa policial, nunca han llegado a juicio. Y que además los que han llegado, solamente el 2,58% han sido declarados con una sentencia condenatoria. Sentencia que además, si vamos a ese 2,7%, a ese 2,5%, verán que hay sentencias que no se corresponden con la gravedad. Y pocos nombres y apellidos aquí. El caso de concejal Fernando Román. El caso de concejal Román que fue asesinado. Las personas que fueron condenadas por homicidio culposo y la condena implicó la libertad de estas personas. Es decir, estas personas tenían 3 años de prisión preventiva, la condena por 3 años de prisión. Entonces, cuando la condena en realidad fue una liberación de estas personas. ¿Okay? Ahora, la pregunta es que un detenido haya sido lanzado de un 8º piso. Eso implica que usted, con una condena de 3 años, eso es proporcional a ese hecho. Por supuesto, para mí no lo es. ¿Okay? Y sobre todo, no es porque las personas que estaban a cargo de esa institución, la cadena de mando, nunca presentaron. Lo que se tocó fue los autores materiales. Entonces, esto es un ejemplo de que incluso si analizáramos ese 2%, vamos a ver que en la mayoría de los casos la pena no se corresponde con la gravedad de los hechos. ¿Okay? Igual como ocurrió por este muchacho de Maracaibo, donde el 10º se salvó. Luego, en el 85% de los casos, no sé siquiera se había determinado quiénes eran los posibles autores de los hechos. Aquí está, estos números hablan por sí mismos. No hay una investigación seria, no hay una intención de acabar con los crímenes de lesa humanidad y sobre todo no hay intención de investigar las cadenas de mando. La Corte no busca a los autores materiales. Los autores buscan a quienes establecen las políticas que hacen posible los crímenes de lesa humanidad. La apertura, luego de eso, ocurrió algo nuevo, y es que eso también quisiera destacarlo. La Corte, a diferencia de la justicia venezolana, que ignora, no solamente ignora, sino que amenaza y amedrenta a las víctimas, y hace lo posible para que las víctimas no denuncien. En el caso de la Corte es todo lo contrario. La Corte hace que las víctimas participen en los procesos de investigación. Y entonces, en noviembre del año 2022, se abrió un lapso para que las víctimas participaran. Okay, y ya le voy a dar algunos datos de esa participación que fue genial. Fue de verdad una de las cosas más bellas que yo he visto en la historia de la justicia en Venezuela. Luego, el fiscal hizo una respuesta al fiscal en febrero del año 2023. El fiscal hizo a su vez una réplica a esa posición del gobierno y las víctimas presentaron su informe el mismo día en que el gobierno hizo su réplica final. Ese informe es inédito en la historia de la Corte. Ha habido 2 informes parecidos en 2 casos previos. Uno, el de Afganistán, y el otro, el de Filipinas. Para que tengamos unos órdenes de magnitud, en el caso de Filipinas fueron más de 300 las víctimas que se hicieron presentes en el juicio correspondiente. En el caso de Afganistán fueron más de 1000. En el caso de Venezuela, y esto yo lo quiero destacar, porque estamos en un país donde hay censura, donde los medios radioeléctricos no dijeron nada de esto que está aquí. ¿Okay? Donde es imposible que una radio haga una entrevista sobre este tema y donde, por supuesto, no, ya no digo radio, ya la televisión, este tema no existe para ellos. ¿Okay? Entonces, en un país donde ningún medio de comunicación del espectro religioso habló de que las víctimas podían participar en la CPI y donde la mitad donde esa información se hizo fue por medios electrónicos, por internet, y donde la mitad de la población no tiene acceso a internet. Ya por ahí tenemos el hecho de que aunque se ha hecho el llamado por vías de medios de comunicación de internet, el hecho es que la mitad de la población venezolana no tiene acceso a internet y de los que tienen acceso, una pequeña parte es la que tiene teléfonos inteligentes para poder tener acceso. Entonces no basta con tener internet, sino que además usted tiene que tener un teléfono inteligente porque de lo contrario no se enteraba. Entonces, con todas estas dificultades,
Con todo esto en contra, participaron en esa llamado que hizo la Corte más de 9.600 víctimas. Esto es un hecho inédito. Nunca ha habido un récord de participación tan alto y de hecho, tanto fue inesperado que la Oficina de Atención a las Víctimas tuvo que pedir la prórroga para procesar el informe. Porque en la Oficina de Atención a las Víctimas tenía que ser un informe que recopilara lo fundamental de esto y cuando vieron que eran más de 9.000 las solicitudes, y además quisiera agregar la mayoría de víctimas porque también podían ser organizaciones de derechos humanos. Pero la abrumadora mayoría fueron víctimas directas. Dijeron, a mí me pasó esto y contaban lo que les ¿ok? Y le planteaban a la Corte que sí, que había que autorizar que continuaran. Entonces, esto hay que ponerlo de relieve porque en la Corte sí escuchan a la víctima, a diferencia de acá, donde la peor que le puede pasar a la víctima es tocar la puerta del Poder Judicial. ¿Ok? Y no lo digo solo porque ellos lo digo porque ¿okay? Bueno, cualquier contacto de un ciudadano con el Poder Judicial, lamentablemente siempre es superado. ¿Ok? Sigamos con la siguiente plana. Luego de esto, el 27 de julio ocurre una asistencia histórica, que es la sentencia donde la Sala de Cuestiones Preliminares dice, y dense cuenta que esto empezó en abril, ¿okay? Con el 15 de abril del año 22, y en junio del año 23 se tuvo una decisión. ¿Cuántos juicios en Venezuela tienen una duración en primera instancia parecida? Muy poco, salvo que el gobierno sea interesado, que salen de un día para otro. Pero si es un juicio donde las víctimas son las protagonistas, les aseguro que eso durará siglos, si no décadas, en poder terminar. Yo conozco ahorita en acceso, vimos un caso donde 50 años después, en un caso de corrupción, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo dictó una decisión. ¿Ok? Entonces, en este sentido, el hecho de que en año y medio se haya tenido una decisión habla de que la Corte, a pesar de los intentos dilatorios del gobierno, actúa de manera rápida en lo que es posible. Y la justificación de esta decisión donde dice puede proceder, implicar a continuar con la investigación, se basa en estos elementos que están ahí, que rápidamente voy a enumerar. Primero, como ya dijimos, las investigaciones se limitan a funcionarios, autores materiales o a funcionarios supervisores. Luego, no se investigan los elementos contextuales de los crímenes y recordemos que los elementos contextuales de los crímenes son los que ustedes mencionaron ahorita. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un crimen de lesa humanidad y una violación de derechos humanos? En lo que ustedes señalaron. Es decir, que se hagan de manera sistemática o generalizada. No tienen que ser al mismo tiempo. Puede ser uno o el otro, ¿no? Pero además, eso lo distingue de otros crímenes que son iguales. Es decir, si usted ve el artículo 8, que habla de crímenes de guerra, está el asesinato. ¿Cuál es la diferencia entre un asesinato como crimen de lesa humanidad y el contexto? Es decir, uno se hace en un conflicto armado y en el caso de los crímenes de lesa humanidad no necesariamente tiene que haber un conflicto armado. Entonces, esto hace que esos elementos usted tiene que descartarlos. Para decir que no hay crímenes de lesa humanidad, usted tiene que decir, bueno, yo investigué a ver si son sistemáticos o son generalizados y decir, bueno, como vi que no es por estas razones, pues el gobierno venezolano simplemente esto lo niega, dice no hay crímenes de lesa humanidad, pero no dice por qué. Entonces la pregunta es, si tienes 900 y tantos casos, eso ya no te está diciendo algo. Claro, porque el juicio salió en 980 y tantos casos. Entonces la pregunta es, 980 y tantos casos no te da, ya lo digo para situar, pero por lo menos para generalizar no te da algo, no te está diciendo algo. ¿Ok? Pero el gobierno simplemente no hace ningún razonamiento, sino que dice, no, ya está. Y no explico por qué. Entonces dice, no, usted tenía la obligación, de acuerdo con el estatuto, de decir que no es y por qué no lo es. Luego, largos periodos de inactividad. Bueno, estoy viendo un caso del 2014, donde se encuentran, eso, la mayoría de los casos del 2014, en 2/3 partes de ellos se encuentran en la etapa inicial. Y hay casos que no tienen actividad por año, 5, 6, 10 años, sin ningún tipo de actividad. Es que siempre es el mismo argumento. De hecho, yo estoy investigando mucho el caso que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los argumentos que ellos presentaron durante todo el juicio, en los conflictos que el gobierno presentó, sin duda alguna siempre dicen como que, bueno, niego todo lo establecido y tal, no sé qué, pero nunca dicen por qué, ni presentan ningún tipo de pruebas de nada, solamente lo que hacen es decir, bueno, chévere que tú me estés acusando de esto, pero en verdad yo no lo considero así, y ya. Es que la arbitrariedad no puede disfrazarse de legalidad.
Entonces, en este sentido, el hecho de que se diga, por ejemplo, no investigar el crimen de persecución. Y claro, ahí el gobierno tiene un vacío dialéctico, porque el gobierno ahí no tiene defensa. Es decir, en Venezuela no se investiga el crimen de persecución simplemente porque en Venezuela el delito de persecución no existe. El gobierno nunca lo ha querido, de todo el montón de leyes que ha querido aprobar, nunca le ha dado la gana de aprobar uno donde se incluye el delito de persecución. Entonces no lo investiga. Entonces ya por ahí tienes una falla en tu defensa porque ni siquiera has creado el tipo delictivo en tu legislación. Luego está el tema de los delitos de naturaleza sexual. Esto es muy grave porque en la audiencia, que de la cual voy a dar después, se dijo, no, es que no se investigan crímenes de naturaleza sexual, pero se investigan bajo malos tratos. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista ya estrictamente conceptual, ¿el bien jurídico protegido en malos tratos es el mismo que el bien jurídico protegido en delito sexual? Obviamente no lo es. Entonces no puede, y por eso son típicos distintos, porque se trata de bienes jurídicos diferentes. Y la Corte dice que ustedes, si quieren, investigan los delitos de naturaleza sexual, en consecuencia, no hay una razón, hay muchas para que la investigación continúe. Luego, el gobierno apela de la decisión inmediatamente, el 3 de julio, dice apelo de la decisión, y la sala rechaza suspender los efectos, porque el hecho de que la sala de cuestiones preliminares permita la investigación tiene efectos inmediatos. Y el gobierno en su apelación pidió que se suspendieran estos efectos, sin que la fiscalía se abstuviera de investigar mientras se decidía la apelación. La sala dijo no, puede seguir investigando, de modo que la investigación al día de hoy está vigente. ¿Ok? Porque desde el 27 de junio del año 2023, si puede la fiscalía investigar casos concretos. Ok. Luego, aquí está toda la relación de lo que ocurrió y las víctimas vuelven a presentarse. Lo que pasa es que aquí el lapso que dio, como la relación es más corta, el proceso es más corto, se dio también un lapso más breve para que las víctimas participaran, ya que hubo también una masiva participación, incluso mayor que la de Afganistán y Filipinas, porque aquí, aunque no fueron las 9.600, fueron más de 2.600 víctimas que participaron, como digo, en un lapso que fue de límites, ¿no? Entonces, en este sentido, otro éxito para las víctimas, otro éxito para las organizaciones de derechos humanos, y aquí hubo algo también novedoso. Hubo varias cosas novedosas, pero una de ellas fue que la sala de cuestiones preliminares invitó al panel de expertos de la OEA como amigos públicos, que como saben es una figura del derecho internacional donde, sin ser parte, un experto o una organización que se considera conocedora de la materia da su opinión y que es más vinculante, pero que la Corte siempre escucha, sobre todo en la Corte Interamericana, para hacerse luces sobre un tema donde un experto le puede dar mayor explicación y mayor conocimiento de un tema en particular. ¿Okay? Esto es muy común en la Corte Interamericana, y aquí la sala invitó al panel, el panel presentó su informe, y el gobierno lo cuestionó y pidió la nulidad de ese informe, y para que vean cómo estos temas de derecho internacional, la sala le había dicho que presentara su amicus curiae en 20 partes. Por razones que no conocemos, el panel de expertos presentó su informe en 25 partes. ¿Ok? Entonces, el gobierno no lo puede presentar porque se pasaron por 5 partes. La sala después no importa porque no es algo que afecte, no es algo de gravedad, un defecto de gravedad tal que impida que pueda volver a escuchar al panel de expertos. Y si seguimos, el otro elemento novedoso es el de la audiencia. Esto se llevó a cabo una audiencia que nunca había ocurrido en la historia de las apelaciones, de la sala de apelaciones, que es que la sala tiene la potestad de decir, bueno, yo quiero que estos argumentos que me han dicho por escrito, me lo digan oralmente. Entonces, el 7 y 8 de noviembre del año pasado hubo este hecho histórico donde finalmente pudieron las partes expresarse directamente ante la Corte, y cuando digo las partes, digo el gobierno venezolano, la fiscalía y las víctimas. ¿Ok? En este caso dirigida por la Oficina de Defensa de las Víctimas, que es dirigida por la señora Paulina Mací. Entonces, en esa audiencia, que recuerdo con mucho sueño, porque empezaban en la mañana de La Haya, igual que era que parece madrugada, pero bueno, nos pegamos unos madrugonazos, y en esas audiencias escuchamos directamente los argumentos tanto del gobierno, de la fiscalía y de la víctima. Entonces podemos decir que por primera vez en la historia del Poder Judicial venezolano,
las víctimas fueron escuchadas en un caso de crímenes de lesa humanidad, las víctimas venezolanas. Entonces, esto hay que también destacar, que las víctimas a través de Paulina Macías, alguien que habla mal el español, que dijera lo que dijese y que además dijo cosas como que el caso venezolano es muy grave, no solamente porque efectivamente se han cometido crímenes de lesa humanidad, sino porque se siguen cometiendo. Y porque efectivamente la sala necesitaba, las víctimas necesitan que la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional se pronuncie a la brevedad. Ya, y una pregunta, ¿y qué decía el gobierno cuando esa declaración? Eso es mentira, eso es... Bueno, si estuviéramos aquí, estarían presos, pero como no están aquí, entonces lo pueden decir libremente. No, claro, pero Entonces, el tema es que el gobierno que decía que no es verdad, el gobierno ha negado siempre que hay crímenes de lesa humanidad. son financiados por Washington. Por supuesto, los lugares comunes los conocemos y aplicaron todos los lugares comunes. El tema es que, por ejemplo, la señora de Soto fue señalada de trabajar para el imperio, para el gobierno americano. Lo que no sabe, o lo que no dice, es que el gobierno americano sancionó a la señora de Soto por una investigación que ella estaba haciendo sobre el caso, hermano. Entonces, tanto no es agente del imperio que ella sufrió, ella y varios jueces en la corte, solamente ella, fueron sancionados por el gobierno americano por investigar casos que implicaban responsabilidad de funcionarios del gobierno americano. Entonces lo digo para que se tengan las ideas completas de que a veces hay cosas que dice el gobierno que son completamente descabelladas y que los hechos hablan por sí mismos. En cuanto a los procedimientos de la Corte, no tengo muchas preguntas. ¿Cómo hace la Corte para seleccionar los víctimas? Para que ellos hablen una audiencia. No, la Corte no ha seleccionado. Pero hay un filtro. No hay ningún filtro. Te escribe, te manda. Hay una página web, en OTP, en la página web de la Corte. Y ahí hay antes era un correo, era un simple correo donde las personas escribían y decían, mira, aquí tengo esta denuncia y según una metodología que hay, las víctimas escribían sus relatos y se lo mandaban a la Corte y mandaban ya juntos copias del expediente, copias de la denuncia, lo que fuera. Ahora es mucho más sofisticado, se puede mandar hasta video, podemos mandar elementos de geolocalización, puede mandar todo tipo de anexos, y eso lo hace a través de esta página que se inauguró el fiscal en el año pasado. ¿Okay? Pero no hay, ahorita no hay un filtro, en este momento no lo hay. Cualquier víctima puede acudir a la Corte, mandar su denuncia y enviarla a la Corte. Estos 9.620 fueron todas las por la nube y filtro. ¿Okay? O sea, simplemente aquí, si fueron 9.681, bueno, 9.681. ¿Ok? Sin decir esta sí o esta no. No, en estos momentos no, todavía no hemos llegado. Bueno, yo tengo una pregunta que de repente me va a dejar un poquito de tema, pero de verdad que causa mucha controversia el hecho de que mucha gente aquí en Venezuela que escucha o lee un poco de los casos o que no está del todo informada de lo que también hacen las distintas salas internacionales, pero que de alguna manera tienen esa duda. ¿Qué pasa después de que un tribunal de una sentencia? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo ellos de pana pueden llegar a ejecutar lo que establecieron en la misma? ¿De qué sirve tener un papel que te diga de paz y de verdad? Ha pasado todo esto en este país. Vamos a ver. Mucha gente ha dejado de lado estos temas y ha considerado que de repente no son controversiales, no tienen algún tipo de consecuencia o que puede generar en el futuro, porque dice, bueno, sí, de chévere que digan algo, pero a quien viene y saca esta gente de aquí o quien viene y hace algo, ¿sabes? Bueno, lo primero que hay que decir que este gobierno respeta muy pocas cosas, muy poco. Pero una de las cosas que respeta es la Corte. ¿Ok? Y esto es porque la Corte, a diferencia de la Corte Interamericana, tiene una capacidad que no tiene la Corte Interamericana. ¿Okay? Ya la vamos a ver, que hay un hecho concreto que al gobierno no le gustaría que se ¿okay? Entonces, lo vamos a ver. Entonces, sigamos con esto. Este proceso vamos a la siguiente lámina. Luego de este proceso, que empezó el 3 de julio y terminó el 1 de marzo de este año. Otra vez insisto, ¿cuántas apelaciones en Venezuela se deciden en menos de un año? ¿Okay? Y casos que involucran violaciones de derechos humanos o crímenes de deshumanidad. ¿Okay? Ninguno. O sea, el hecho
de que la Corte, el 1 de marzo, dijera, confirmo, la decisión tuvo 3 pasos, confirmo la sentencia de la Sala de Cuestiones Constitucionales, rechazo la apelación, y uno muy interesante es, rechazo la solicitud que se hiciera sobre el amigo Curie de la parlamentaria. ¿Cuáles son los argumentos que utilizó la sala para justificar su decisión? Si ven, son muy parecidos, hay unos que son más formales. El tema de la notificación. El Estado venezolano alegó que él no sabía, ¿no? La notificación era defectuosa porque no entendía cuál era el espectro de la investigación. No sabía cuándo empezaban y cuándo terminaban los hechos investigados ni cuáles eran con precisión los hechos investigados, ¿no? Cuando eso efectivamente en el juicio se demostró que sí, que hubo un marco temporal señalado muy claramente y se señalaron unos crímenes muy concretos. De modo que el gobierno sorprendió con esto que, yo no sé de qué me notificaron. Luego, la primer día de la audiencia fue una cosa terrible porque dedicaron más de una hora a hablar del tema de si era obligación del Estado venezolano o obligación de la Fiscalía traducir los documentos que en español mandó el gobierno. El gobierno, en una táctica también dilatoria, en vez de mandar los documentos en los idiomas de la Corte, el estatuto dice claramente, los idiomas de trabajo de la Corte son el inglés y el francés, lo dice, está en el estatuto. Entonces el gobierno dijo, bueno, hagamos algo, mandemos aquí miles de fotocopias, miles, lo digo miles, ¿ok? Y que entonces el fiscal sea encargado de traducir. Entonces, claro, el fiscal dijo, no tengo por qué traducir aquí, y además, el tema es que si hubieran mandado documentos pertinentes todavía, pero es que mandaron manuales, circulares, gacetas, cosas que no tenían nada que ver. O sea, que si tú te estás investigando sobre crímenes de humanidad, manda expedientes. Si tú estás investigando, manda expedientes, manda sentencias condenatorias o absolutorias, puede haberlo también, pero manda expedientes judiciales. No mandaron expedientes judiciales, sino mandaron un montón de papel administrativo que nada decía, que no era expediente, y que además lo mandaron en España. Entonces, solo mandaron 67 expedientes, que eso sí los tradujeron, y eso fueron los que sirvieron de base tanto a la sala de control preliminar como para la sala de apelaciones para confirmar la decisión, porque esos 67 expedientes dicen lo mismo que los 900 y tantos. ¿Ok? Es decir, no hay duda. El error en el alcance temporal de investigación, eso tiene que ver también con el tema de la notificación, porque decían que no se tenía claridad de cuáles eran las fechas que se estaban investigando. Luego, los elementos subyacentes, que ya lo analizamos, el tema de si son sistemáticos o generalizados, y además si hay una política de Estado, investigación de delitos de naturaleza sexual, que ya lo hemos comentado, y la evaluación de la complementariedad con elementos irrelevantes. Los elementos irrelevantes, hubo varios que el gobierno venezolano dijo, es que están analizando la complementariedad con elementos irrelevantes. Dentro de los elementos que ellos consideran irrelevantes, para tener un ejemplo, es que la sala exigía que el gobierno tenía que determinar si hubo una política de Estado de represión. ¿Ok? Y para el gobierno eso era irrelevante. Entonces, obviamente, la sala dijo, no es irrelevante. Pero en todo caso, no lo dijo como el gobierno dijo que lo había dicho. Y esto discuten en el Cali Matías, pero es que la decisión de la sala de cuestiones preliminares es que usted está diciendo algo que la sala de cuestiones preliminares no dice. Entonces, este argumento se cayó por sí mismo, porque lo que hizo el gobierno fue tergiversar la sentencia, darle un sentido que no tenía, y la sala no dijo esto, y porque yo desestimo el carácter. Y los criterios para la evaluación de investigaciones se señalaron que no eran criterios válidos, porque no eran criterios donde, por ejemplo, se estudiaran las cadenas de mando, donde se viera la profundidad de los delitos, y sobre todo, donde no se investigaban los tipos delictivos como deberían ser. Es decir, si hay una violación, bueno, una violación sexual, no un maltrato, como es el caso de que se quiere investigar. Y expresamente sobre los delitos de naturaleza sexual, la sala confirmó el criterio de que no es lo mismo una violación que un maltrato. Sobre todo porque además esto es una vía para la impunidad. Es decir, si a una persona, que esto es perfectamente posible, la imputan por el delito de malos tratos y aparte, en un hecho aparte, la imputan por el delito de violación sexual, si a usted estos dos se lo meten en uno, queda impune uno de los dos. Entonces, como ven, esto es una vía de impunidad, además de no cumplir con las obligaciones de ley. Entonces, vamos a responder finalmente
¿Qué viene ahora? Que en la sala de cuestiones, en la sala de apelaciones, ha señalado que se puede seguir investigando y que el fiscal tiene vía libre. Entonces, ahora, este camino tiene dos caminos, dos vías. Una se va esperemos que pronto, dijeron que el primer trimestre, pero ya el primer trimestre pasó. Cuando el fiscal vino a Venezuela, en noviembre del año 21, dijo que había firmado un memorándum de entendimiento con el gobierno y que se iba a establecer una oficina de la fiscalía aquí en Caracas. Esa oficina ya está el sitio físico, sabemos dónde está, ya las labores de la adaptación de la oficina están hechas, pero no se ha instalado oficialmente. De hecho, han venido funcionarios de la fiscalía aquí a Venezuela con el fin de establecer, digamos, la parte material de la creación de la oficina. Se espera que el fiscal venga a lo largo de este año a inaugurar esa oficina. Ahora bien, esa oficina, ¿qué funciones tiene? Esa oficina no viene a investigar. Esa oficina viene solamente a dar asistencia técnica. Pero el fiscal ha dicho, y con declaraciones públicas, ha dicho que él también puede valorar la complementariedad a través de él. Entonces es lo que se llama un trabajo a dos vías. Es decir, puede hacer capacitación técnica aquí y al mismo tiempo evaluar la complementariedad. Es decir, si el gobierno está o no cumpliendo con las obligaciones que el estatuto le da, investigar los crímenes. Pero no investigar crímenes per se. Eso queda para los miembros de la fiscalía que están en la área. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Pasemos a la siguiente etapa. Primero, que se establezca en Caracas la oficina, que ya se haga formal la constitución de la oficina, que esta oficina empiece con sus labores de capacitación técnica y que al mismo tiempo esa oficina reciba insumos. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un insumo para esa oficina que no sea investigar crímenes concretos? Por ejemplo, que se le diga, mira, de las 12 leyes que se aprobaron antes de la visita del fiscal para decir que en Venezuela se estaban cambiando el sistema penal, ninguna de esas leyes se aplicó. Por eso. Entonces ahí tienen una información que tiene que ver con la complementariedad, pero no tiene que ver con los delitos, con un delito en concreto. ¿Okay? Y esto, por supuesto, corresponde a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil en colaborar para dar información de primera mano al fiscal de este tipo de situaciones. Bueno, aquí tienen ejemplos de lo que ha tardado la fiscalía en algunos casos, luego de que la investigación ya queda firme, que puede entonces investigar. Ha habido casos como el de Curuti, donde han pasado 6 años y no se ha presentado caso alguno. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos? Estamos a la puerta de que el fiscal pueda decir ahora sí, con nombre y apellido, yo pido un juicio contra fulanito. Ese es el momento que lo digo. ¿Ok? Y ustedes me dirán, bueno, pero si fulanito es, no sé, tiene un cargo público aquí en Venezuela, fulanito no se va a entregar. Bueno, pero ya va, ¿qué estamos oyendo? Estamos adelantando. El tema es que no todos los perpetradores están en Venezuela. Eso es un elemento que hay que contestar. El tema es que no todos los perpetradores están en Venezuela. Y además hay un tema de estrategia procesal. Es decir, el fiscal tiene la discrecionalidad de decir, como en el caso de Rusia, voy contra lo más alto de la cúpula del poder, o decir, voy contra peces grandes que pueden estar o no en el ejercicio del poder. ¿Okay? Y esto apunta a personas que no están en Venezuela, pero que son responsables de estos crímenes de humanidad. Pero eso es un tema que le toca al fiscal decir si él va a querer ir directamente contra los más altos responsables de una, como ocurrió en el caso de Rusia, o si va a establecer una estrategia comando medio, comando alto. Eso no lo sabemos, porque ahí sí el fiscal dice, yo decido cuál es el caso o los casos que voy a escoger. Y eso tiene que hacerlo, además, con una promesa. El fiscal de este caso, cuando lo escogieron, fue una de las escuelas de elección de fiscal más disputadas. Tardaron meses. De hecho, hubo 3 procesos de elección, porque no se ponían de acuerdo con quién podía ser el próximo fiscal. Entonces, una de las cosas que apuntalaron la presencia del fiscal actual es que no iba a ocurrir por lo que pasó con la señora Alzouda. La señora Alzouda tuvo un par de casos donde teniendo una condena en primera instancia, en la apelación no fue que disminuyeron los cargos, no, es que lo declararon absuelto. ¿Okay? Entonces, bueno, tanto que se encuesta para tener un caso para que al final terminen absueltos. Entonces, eso fue una de las críticas mayores que tuvo la señora Alzouda
y que el fiscal se le pidió que no ocurriera. Entonces el fiscal ahorita tiene la obligación de llevar casos con cierta posibilidad, una posibilidad, digamos, muy grande de que efectivamente hay una condena. Y por eso es discrecional de escoger cuál sería ese caso o no. Y una pregunta, entonces, ¿cómo fue el tema de Bosnia y Herzegovina para la imputación de estos culpables? O sea, ¿fueron peces gordos o fueron personas de alto de alta Claro, fueron empezando con el propio presidente. El presidente murió, el presidente de la antigua. claro. No, pero él era de Serbia. Milosevic, él murió siendo juzgado, él murió antes de que la condena se materializara. Pero llegamos al presidente de Serbia directamente. ¿Okay? Lo que pasa es que él murió antes de que fuera condenado. ¿Okay? Pero el jefe de las Fuerzas Armadas fue condenado. El ministro de la Defensa fue condenado. ¿Okay? De manera que ahí se llegaron a la parte humana. No hablamos aquí de jefe de una policía local. Estamos hablando de los más altos responsables de las políticas que llevaron al exterminio de la minoría musulmana. El Srebrenica, sí. Y después de que empieza un procedimiento contra una persona, el proceso es muy largo para dictar una sentencia y después de que pase la sentencia, ¿cómo es la ejecución de la misma? Y la persona se Primero, no hay eso de la ausencia. Es decir, tienes que tener, y eso es parte de la estrategia, ¿no? O sea, tienes que tener a la persona presente en el juicio. ¿Ok? Y ahí tenemos el caso de Albacete. Pero vamos a un caso concreto para que se vea, bueno, Albacete no lo ha agarrado. Okay, sí, pero Albacete está preso. Albacete no está en libertad. ¿Ok? Albacete tiene dos, ¿quién fue? Tiene Albacete. Albacete fue un señor que fue presidente de Sudán. Y que, por cierto, cuando Venezuela dice que colabora con la Corte, no es verdad. Porque el señor Albacete estuvo aquí en Venezuela. ¿Ok? Y visitó Margarita en una cumbre internacional cuando ya tenía no uno, sino dos órdenes de arresto. Entonces, cuando en la Corte dice, nosotros colaboramos con la Corte, uno le dice, ¿pero qué pasó, Margarita? Que no me dice preso al Bachir cuando tenía dos órdenes de detención al momento en que vino aquí a Venezuela. ¿Ok? Y el que decidió eso no fue Maduro, fue Chávez. ¿Ok? Es decir, el propio Chávez es responsable de no haber colaborado con la Corte a no detener a una persona perseguida por la justicia internacional. Pero el caso es que, aun cuando tú puedes decir, bueno, entonces hay impunidad porque Al-Bashir no ha sido juzgado. Bueno, es cierto, pero también es verdad que el mundo es muy pequeño para Al-Bashir. Es decir, Al-Bashir no puede salir de Sudán. Al-Bashir solamente podía ir a aquellos países que le pudieran garantizar que no iban a ejecutar la orden de detención, y Al-Bashir en este momento está detenido en ese país. Y hay una negociación entre la Fiscalía y el gobierno de Sudán para entregar. Entonces ahí tenemos un caso concreto donde, a pesar de que la persona no está en las órdenes de la Corte, el mundo se le ha puesto muy pequeño. Y esto implicaría que no puede ocurrir lo que ocurre ahora. Porque aunque hay sanciones, los funcionarios pueden ir, por ejemplo, a la calle. ¿Ok? Eso no, ya no podría ocurrir, porque si ese funcionario tiene una orden de la Corte, el hecho de que tenga el privilegio diplomático en la Corte, como ustedes saben, el estatuto dice expresamente que el estatuto no reconoce inmunidad diplomática, ni siquiera a veces de Estado. ¿Okay? De modo que estas personas, si hay alguna de estas personas que tenga inmunidad diplomática, no la va a tener y no podría ir, como pueden ir ahorita, por ejemplo, a Naciones Unidas, porque podrían ser objeto de aprehensión por el país que lo necesita. Entonces, ¿cómo ven el hecho de que un país, que seamos el único país del hemisferio occidental, el único país de este continente, que tiene una investigación abierta? Y quiero agregar cambios de investigaciones previas. El caso de Colombia, ¿ok? Que empezó en el año 2004 y terminó en el año 2021, porque hubo un proceso de paz y una justicia, una justicia transicional que esto está trabajando, y que eso hizo que entonces se cerrara el juicio en la Corte. Y el otro, que es el de Honduras, donde hubo un golpe de Estado y la Corte se dijo que hubo violaciones de derechos humanos y no hubo comisión de crímenes en ese país. Entonces, el hecho de que seamos el primer caso es muy importante porque dice que efectivamente las víctimas siempre tuvieron la razón. Las víctimas hablaron, las víctimas se expresaron. Y cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, cuando hablamos de tortura, cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando de algo que hoy está pasando. Y además se está grabando porque, y esto es parte de lo que se tiene que informar al fiscal, porque antes ocurrían desapariciones, por esto cierro, antes en Venezuela ocurrían desapariciones forzadas por horas. Era un patrón que está documentado, tanto por el alto comisionado
como por la Comisión de Determinación de Hechos, como por la Corte Interamericana, pero ese patrón que generalmente era de voz, ahora está pasando a ser de vida, como el caso de Rocío San Miguel, de su familia, que fueron desaparecidos sus familiares por varios días, y en el caso de miembros de la agrupación, que no es un partido político, no lo han dejado ser, del 20 de Venezuela, donde al día de hoy tiene dos de sus representantes, hoy están desaparecidos. ¿Okay? Y esto lleva semanas. Sí, ya. Entonces, cuando hablamos de que las desapariciones en Venezuela llevan semanas y nadie dice nada de parte del gobierno, nos está diciendo que la situación no está mejorando, que la situación está empeorando y que en consecuencia la evaluación que ha de ser eficaz de la complementariedad tiene que ser, si antes era necesario, ahora no es más. Y esto termino con alguien que sufrió una dictadura, la penúltima dictadura que hubo en este país, apareció esta persona con la que voy a terminar mi presentación. Él estuvo preso, él tuvo que exilarse, y es una persona que al día de hoy está, si pasamos a la última lámina, por favor, a la penúltima, a la siguiente, ok, la anterior es, ok. Él escribió este verso luego de haber estado preso, como digo, por la penúltima dictadura que padeció este país. Y él escribió esto. Dice, escribiste, estos muros se hacen transparentes cuando te siento. Mañana traigo los libros. Te ves. Mi libertad había nacido tras aquellas paredes. El calabozo número 13 se extendía como un amanecer. Su día era vasto. El pobre carcelero se creía libre porque cerraba la red, pero a través de ti yo era innumerables. Ese es nuestro trabajo, ser innumerables ante la arbitrariedad y ser innumerables ante la comisión de crímenes de lesa humanidad. Que el hecho de que haya represión no implica menos, sino que implique más. Que haya más voces porque luchan por la libertad, que haya más voces que denuncien lo que al día de hoy lamentablemente está ocurriendo en Venezuela. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Aliranes. Damos las gracias a los presentes y también a quienes estuvieron conectados vía Zoom. Por favor, Walter, termina la sesión. Le avisas cuando haya terminado. Walter. La hora, creo que esperaba que nos cierre la sesión. Díganme, por favor. Verónica, saludos, Verónica. Compañero David. Finalizar.